En esta oportunidad vamos a reaccionar a un debate que tuvo lugar entre una cristiana protestante reformada y un católico romano. Y vamos a escuchar la tesis que presenta el católico romano referente a por qué se debe venerar imágenes, muertos, santos dentro de la Iglesia Católica Romana. Y también el católico romano va a decirnos que lo que ellos hacen, es decir, venerar imágenes, venerar santos, no es idolatría y que es algo bíblico que se debe hacer. Vamos a escuchar sus argumentos y luego, desde una perspectiva bíblica y de la tradición reformada y de la teología reformada, vamos a refutar los argumentos que él plantea para justificar esta práctica que para nosotros sin duda es idolatría y no tiene nada que ver con la adoración y con el servicio y el culto religioso que le damos a nuestro Dios. Vamos a Rechaza la idolatría porque nosotros, como buenos cristianos, creemos en un solo Dios, pues así lo enseña nuestro catecismo en el numeral 200 que dice, Dios es único, no hay más que un solo Dios. La fe cristiana cree y confiesa que hay un solo Dios, por naturaleza, por substancia y por esencia. Miren, yo dudo mucho que alguna persona sensata por acá crea que una simple imagen de yeso, madera, tela, papel o cartón haya sido la creadora de todo cuanto existe. Es más, yo me atrevo a preguntarle a los hermanos católicos que están ahorita en el chat, hermanos, ¿creen ustedes que las imágenes católicas son dioses a las que hay que adorar? Dejemos que el pueblo católico responda esa pregunta. Entonces, ¿cuál es el problema del protestante con este tema? Que el protestante en su gran mayoría no sabe qué es adorar. Ellos erradamente piensan que adorar es sinónimo de tocar, de abrazar, de besar, de cargar, de cantar, de hablar o de inclinarse ante una imagen o ante alguien que no sea Dios. Y no, eso no es adoración. Adorar es algo mucho más grande y profundo que eso. Miren, adorar es reconocer, palabra importantísima, que determinado ser es el creador supremo de todo cuanto existe. Omnipotente, omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Todos estos atributos que les corresponden solamente a Dios. Entonces, probado que la iglesia no enseña el culto idolátrico a una imagen, vayamos ahora con la Sagrada Escritura y preguntémonos, ¿enseña la Biblia que hubo una conexión del pueblo hebreo con Dios por medio de las imágenes de culto? Sí. De hecho, fue Dios mismo quien mandó a hacer imágenes y las mandó a colocar en lugares sagrados, como por ejemplo el templo y también en el objeto más venerado para el judaísmo de la época. En este caso me refiero al Arca de la Alianza, esto según Éxodo 25:19. Harás el propiciatorio con los querubines en sus dos extremos, de una sola pieza. Ahora, ¿había una conexión de Dios con su pueblo por medio del propiciatorio que tenía estas imágenes de querubines? Sí, de hecho Dios se comunicaba con Moisés por medio del arca y así lo deja ver Dios en Éxodo 25:22. Allí me encontraré contigo y desde lo alto de la tapa de entre los dos seres alados que están sobre el arca de la alianza, te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. Hermanos, esto nos prueba que esas imágenes no eran simplemente imágenes decorativas, sino imágenes religiosas relacionadas con el culto divino. Eso es que los hebreos veneraban el Santa Santorum. Y esto me lo estoy imaginando yo. No, esto lo dice el padre de la traductología bíblica, que sí tanto citan a favor los protestantes, San Jerónimo de Estridón, que en su epístola 46 dijo, en otro tiempo veneraban los judíos el Santa Santorum, porque allí estaban los querubines, el propiciatorio, el arca de la alianza, el maná, la vara de Aarón y el altar de oro. Esto es tan así, hermanos, que las autoridades hebreas se inclinaban ante esa arca de la alianza para adorar a Dios. Esto según Josué 7:6. Entonces Josué y todos los jefes de Israel rasgaron sus vestiduras, se cubrieron de ceniza la cabeza y permanecieron postrados delante del arca de Yahvé hasta la tarde. Pregunto, ¿por qué los hebreos se postraron delante de un arca con imágenes de querubines? Porque por medio del arca Dios se manifestaba a las autoridades de su pueblo. Otro ejemplo de que las imágenes para los hebreos sí eran nexos para comunicarse con Dios es Números 21:9. Dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y si sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Pregunto, ¿se puede probar con este pasaje una relación de adoración a Dios de parte de los hebreos por medio de las imágenes? Sí. Y esto no lo firmo yo, que soy católico, sino más bien la propia tradición rabínica judía que nos habla sobre este pasaje en la Mishnah Rosh Hashanah 3:8 que dice, una vez más se puede preguntar, ¿mató la serpiente o la serpiente preservó la vida? Más bien, cuando el pueblo judío volvió sus ojos hacia arriba, o sea, hacia la serpiente, y sometió sus corazones a su Padre Celestial, fueron sanados, pero si no, se pudrieron por sus mordeduras de serpiente. Hermanos, aquí vemos cómo
los judíos, a través de la imagen de una serpiente, sometieron sus corazones a Dios para ser sanados. Es decir, que hubo una conexión entre los hebreos con Dios por medio de la imagen de una serpiente de bronce, que más adelante en el Nuevo Testamento nos dice que esta imagen pues correspondía a Jesús. Otro pasaje que demuestra que Dios puede obrar incluso a través de una reliquia santa es Segunda de Reyes 13:21, que dice: aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Miren, yo no sé si el Dios protestante es un Dios limitado, pero el Dios nuestro es tan poderoso que es capaz de realizar un milagro a través de una imagen o de una reliquia santa, como por ejemplo aquí, cuando Dios resucitó a una persona con tan solo que ésta tocara los huesos de un hombre santo como el profeta Eliseo. Probado esto, vayamos ahora al Nuevo Testamento. Hermanos, hay que decir que los judíos solían hacer monumentos a sus santos y también los adornaban. Esto según el mismo Jesús en Mateo 23:29. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Miren, esto es tan así que algunos hebreos solían inclinarse ante las tumbas de sus patriarcas para pedirles su intercesión ante Dios. ¿Esto lo invento yo? No, hermanos. Esto lo prueba la misma tradición rabínica judía por medio del Talmud, Tratado Sotá 34b, que dice: Rabat dijo, enseña que Caleb se mantuvo al margen del plan de los espías y fue y se postró sobre las tumbas de los patriarcas diciéndoles: mis padres, oren en mi nombre para que pueda ser librado del plan de los espías. Finalmente, hay que mencionar que el apóstol San Pablo utilizó en la ciudad de Atenas un altar pagano para dar a conocer a Dios. Esto según Hechos 17, 22, 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Hermanos, si Pablo no tuvo problema en usar un altar pagano, que es un lugar de culto y de sacrificio, para dar a conocer a Dios, mucho menos nosotros como cristianos tendremos algún problema en usar altares con imágenes cristianas, no paganas, para también dar a conocer a Dios, a su madre, a los santos y a los ángeles, tal y como lo hacían los primeros cristianos. Y esto me lleva a la sagrada tradición. Miren, el discurso protestante sobre el tema de las imágenes ha venido evolucionando con el tiempo. Antes ellos decían, basados en Éxodo 24:5, que todas las imágenes estaban prohibidas por Dios. Sin embargo, ahora han cambiado un poco su relato y ahora dicen que sí se permite. Bueno, lo primero que quiero que resaltemos en esta supuesta exposición, en donde el católico da las razones por las cuales se debe venerar a imágenes, o lo que nosotros decimos, prácticamente idolatrar a esas imágenes como ellos los hacen, es que esta exposición que él da tiene muchos errores y no es correcta la forma en la que él llega a deducir la verdad a la luz de la escritura sobre este tema. Porque lo primero que debemos recordar es que la iglesia es neotestamentaria. Y como ustedes pudieron notar, el católico romano basó y fundamentó prácticamente todo, las razones por las cuales realizan todos estos actos que son idolátricos en la Iglesia Católica Romana, las basó en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto. Todo era lo que el pueblo de Israel, la forma en la que el pueblo de Israel adoraba. Y en eso fundamentó y justificó las prácticas que estaban haciendo. Y solamente citó dos versículos del Nuevo Testamento, pero que evidentemente son versículos que no tienen nada que ver con la enseñanza de este tema, ¿no? Entonces, lo primero que resaltamos es esto. La mayoría de las sectas, al igual como la Iglesia Católica Romana, basan y fundamentan todas las cosas que hacen siempre en el Antiguo Testamento. Pero nosotros somos el pueblo del Nuevo Pacto. Y lo que nosotros realizamos como el pueblo del Nuevo Pacto, lo realizamos en un nuevo pacto con mejores promesas, con mejores cosas que Dios nos ha dado a través de nuestra unión por la fe en Cristo Jesús. Nosotros ahora servimos y adoramos a Dios en una revelación plena. El antiguo pacto era una revelación a imagen y sombra, pero ahora tenemos la revelación completa. Y nuestro Señor Jesucristo afirma que ahora en el nuevo pacto Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en ese texto que le estoy citando, que es en Juan capítulo 4, nuestro Señor Jesucristo dice que ya no se adorará ni en el monte ni en el templo, sino que ahora se adorará en espíritu y en verdad. La adoración verdadera ahora es una adoración espiritual por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mire, si nosotros queremos llegar a la conclusión de lo que debe hacer la iglesia neotestamentaria, el filtro tiene que ser el Nuevo Testamento. No porque el antiguo pacto o el Antiguo Testamento no sea relevante, no, sino porque el Antiguo Testamento era simplemente sombra e imagen de lo que ahora tenemos revelado plenamente en el Nuevo
pacto, en el Nuevo Testamento. Entonces, para eso, si yo voy a basar y justificar las cosas que hace mi iglesia y la forma en la que yo adoro a Dios usando textos del Antiguo Testamento, entonces yo me meto en un serio problema porque yo puedo decirle a esta persona que también en el Antiguo Testamento se tendría que adorar, se tendría que ir a adorar en un lugar específico, en Jerusalén. Pero ya nosotros no creemos eso. También yo le tendría que decir que en el Antiguo Testamento se circuncidaban, se lavaban y lavaban las manos y se limpiaban para poder entrar al templo. También así podemos seguir con todos los rituales que se hacían en el Antiguo Testamento. Nosotros para eso le deberíamos decir a estas personas entonces que se conviertan en judíos, porque literalmente es lo que están haciendo. Si yo fundamento las prácticas cristianas en el Antiguo Testamento, entonces yo debo abrazar toda la ley. No puedo decir esto sí y esto no, esto me conviene y esto no me conviene, porque eso no es una forma correcta de hacer teología. La forma correcta de hacer teología de lo que creemos el pueblo del Nuevo Pacto debe pasar por el filtro del Nuevo Testamento. Y como vieron, él citó solamente dos textos en el Nuevo Testamento que no tienen nada que ver. Vale. En referente a los textos que él citó en el Nuevo Testamento, debemos entender una cosa. Nosotros tenemos textos que son prescriptivos y textos que son descriptivos. Los dos textos que esta persona utilizó, sobre todo el de Pablo, predicando el Evangelio a personas que son incrédulas, a personas que eran idólatras, predicando el Evangelio a personas eh, politeístas. ¿Cómo tú vas a usar ese texto de Pablo predicando en el Areópago para decir que se justifica el hablar de imágenes, el hablar de adoraciones a falsos dioses para usarlo como una práctica en el Nuevo Testamento para supuestamente a través de las imágenes llevar a las personas al conocimiento de Dios? Es que no tiene ningún fundamento, es realmente un maraval, una maniobra descomunal que esta persona ha tenido que hacer para usar de esta manera tan absurda este texto en donde vemos a Pablo predicando a incrédulos y politeístas. Lo peor del caso es que el católico dice que, bueno, ahora nosotros nos justificamos de hacer esta práctica porque ya nosotros no lo hacemos con imágenes paganas, ahora lo hacemos con imágenes cristianas. Pero esto es, sin duda alguna, eh, sin duda alguna, algo que dista completamente de la revelación plena que tenemos en las Sagradas Escrituras de cómo Dios quiere que se le adore, de cómo Dios quiere que se le adore. Por ejemplo, otra cosa importante, el texto de Números, en donde el Señor le pide a Moisés o le ordena a Moisés que levante una serpiente de bronce. O sea, ¿cómo vamos a usar ese texto de la serpiente de bronce en Números para justificar que se pueden hacer figuras e imágenes para venerarlas en la iglesia? O sea, es completamente antagónico porque esto, la serpiente de bronce, Jesús explicó la razón por la cual Dios hizo eso y que la explicación plena de la serpiente de bronce era que apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Pero el punto es este, ya nosotros tenemos a Jesús en el Nuevo Testamento revelado, plenamente revelado. Y Jesús ordenó que la predicación del Evangelio debe ser la forma a través del oír y el oír la palabra de Cristo en que las personas deben de creer, conocer y relacionarse con el único Dios vivo y verdadero. Jesús dice sobre la serpiente de bronce que así como Moisés levantó la serpiente de bronce, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo peor del caso es que luego el pueblo de Israel, en Jeremías se nos narra que comenzó a adorar a esta serpiente porque ellos conservaron la serpiente de bronce y luego el pueblo de Israel comenzó a adorarla, a rendirle culto, a alabarla, a hacer todo lo que la Iglesia Católica Romana hace con las imágenes de yeso que fabrican. Y Jeremías narra que destruyeron esa serpiente porque no se debe hacer tal práctica. Otro texto que esta persona usa es también el texto en donde se nos narra que después de muerto Eliseo se lanza un cadáver en la misma fosa en donde estaban los restos de Eliseo y la persona por tocar los huesos de Eliseo revive, ¿vale? Y él justifica esto para decir que por esta razón se debe practicar todos los ritos, cultos y creer en que tocando un yeso, creer en que de que Dios aún continúa a través de imágenes y personas muertas, eh, dándole poder, haciendo milagros a través de estas cosas, y por lo tanto se deben venerenciar. Y este es un punto muy importante, porque lo que se debe de probar aquí es que si alguna vez, en algún momento,
se llegó a hacer una celebración religiosa en el Antiguo Testamento, si se llegó a realizar una celebración religiosa hacia un muerto. Eso es lo que se debe de probar aquí. Si se le oró a ese muerto, si se le pidió intercesión a ese muerto, si se le hizo un culto centrado a ese cadáver, a esa persona que falleció. Y eso no existe en las Sagradas Escrituras, en lo absoluto. Nada que ver con lo que se hace con la Iglesia Católica Romana actualmente. Y lo otro es que vuelvo a repetir, nosotros no somos judíos, nosotros somos el pueblo del nuevo pacto, con nuevas promesas, con nuevos requerimientos de adoración, con nuevas formas de adorar. Y esto es una de las formas importantes en las que nosotros podemos eh, ver cuando una secta es una secta o cuando alguien está equivocado. La mayoría de las sectas fundamentan sus creencias en solamente textos del antiguo pacto, pero nosotros debemos entender que la revelación de Dios es una revelación progresiva. Y es por eso que Pablo en Efesios capítulo 6, perdón, en Efesios capítulo 3, dice de que antes la revelación no era como la de ahora, que es más plena, que es más completa la revelación que ahora tenemos. El antiguo pacto era sombra del nuevo pacto. Ahora nosotros tenemos la revelación completa. Y es a través del filtro del Nuevo Testamento que nosotros llegamos a la conclusión de lo que se debe hacer o no y de lo que se debe hacer o no dentro del culto que le rendimos a nuestro Dios. Pero para concluir, el último texto, o uno de los textos que usó en el Nuevo Testamento, era el texto en donde el Señor Jesucristo les dice a los fariseos que son que ellos adornan y decoran a los sepulcros de los, de los profetas y usa eso como justificante para decir que entonces nosotros podemos venerar a muertos. O sea, el Señor está hablando de la hipocresía de estas personas. Y el Señor, si algo hizo con los fariseos, incrédulos, personas que no le conocían y que no pertenecían al pueblo de Dios, que incluso el Señor les dice que no eran hijos de Abraham, eh, ¿cómo puedes usar este texto para justificar todas las misas y cultos paganos idólatras que se hacen en la Iglesia Católica Romana? ¿Cómo lo puedes justificar con este texto? Cuando el Señor mismo está cuestionando las prácticas que ellos estaban haciendo. Y para cerrar, es tremendo que esta persona, este católico romano, haya justificado también eh, las prácticas de idolatría que ellos realizan en los cultos católicos, utilizando, utilizando las tradiciones rabínicas. O sea, es algo tremendo. O sea, las tradiciones rabínicas lo que justifican es que no debe haber cristianismo. Las tradiciones rabínicas justifican de que debe seguir adorando en un templo. Las tradiciones rabínicas dicen de que el Mesías no ha llegado aún. ¿Cómo tú puedes consultar unas fuentes como estas para justificar las prácticas que debe hacer el pueblo del nuevo pacto? O sea, no tiene ningún sentido. Y esto revela más el corazón perverso y el corazón entenebrecido que puede llegar a desarrollar una persona por justificar las prácticas de su secta. Hermanos, quiero recordar una cosa importante y lo vuelvo a enfatizar. Nosotros para poder llegar a la conclusión de lo que debemos y no debemos hacer, debemos pasarlo por el filtro del Nuevo Testamento. Nosotros ya somos el pueblo del nuevo pacto y ya nuestras formas de adoración ya no son según las que hacía el pueblo del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la revelación plena en nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor nos enseñó que la relación, el conocimiento de Dios y la salvación de los pecadores debe venir por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y que y que nosotros, siendo el pueblo del nuevo pacto, por lo tanto, debemos adherirnos a las prescripciones que tenemos en él, en el Nuevo Testamento. Y a partir de allí es que nosotros nos relacionamos con Dios. Porque el antiguo pacto fue derogado, ya pasó, porque ahora hay un nuevo pacto mejor. Y en este nuevo pacto, como pudimos ver con el católico romano, no hay indicios de prácticas como lo que hace la Iglesia Católica Romana en lo absoluto. Así que Dios nos ayude a seguir siendo fieles a su palabra y que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes. Si no lo has hecho aún y ha sido edificante este video y te gustaría que llegase a más personas, te pido que por favor colabores con el canal dándole un me gusta al video, dejándonos un comentario de tus opiniones al respecto y también, si así lo quieres hacer, compártelo con otras personas. Que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes.